sería el entorno ambiental, todo lo que nos rodea, y enfermedad ambiental, pues los trastornos que son causados por ello, ¿verdad? Habíamos hablado de diversas enfermedades ambientales, algunas relacionadas con desastres. Entonces tenemos la fuga de contaminación de mercurio en la bahía de Chimata, bastante grave. Luego vamos a ver los efectos del mercurio, fuga de gas, accidente nuclear de Chernobyl, últimamente el colapso nuclear de Fukushima, y mencionamos también más recientemente lo que pasó en la ciudad de Palestina en Estados Unidos. En japonés hay una palabra que es Ohio. No sé cómo se hace bien chido en japonés. Muy bien, habíamos hablado un poquito del cloruro de vinilo, el cambio climático que pues, ha ido ocurriendo y siempre ocurrirá y ocurre y las veces. Bueno, todo esto ya, como bien dijeron, lo habíamos visto y nos quedamos por aquí, ¿verdad? Sí. Antes, aquí llegamos. Sí, entonces vamos a pasar a esta parte. Muy bien, entonces ahorita vamos a hablar de algunos agentes que causan toxicidad. Entonces necesitamos definir algunas palabras como toxicología, que es la ciencia que va a estar estudiando los agentes tóxicos, o las toxinas, o los venenos. Es más o menos como farmacología, pero con relación a venenos o cosas que nos hacen daño. Y también estudia por ahí algunos agentes físicos como la radiación, el calor y otras cosas. Es una subespecialidad de medicina de urgencias. Entonces, si alguien les interesa, se hace bastante interesante. Veneno es un concepto que tenemos que se dice que es cuantitativo, porque no sé si lo habrán escuchado en farma, la dosis define el veneno. Hay ciertos medicamentos que usamos y que sabemos cuál es la dosis terapéutica, y sabemos que si aumentamos la cantidad de ese fármaco vamos a causar envenenamiento. Por ejemplo, hay una dosis terapéutica de paracetamol que es muy amplia. Entonces yo le puedo dar 3 gramos al paciente de tomar paracetamol, y si es un adulto no le va a pasar nada. Sí, entonces tiene una dosis terapéutica muy amplia, por eso es que usamos mucho el paracetamol y se ha convertido en meta últimamente. Pero tenemos otros medicamentos que tienen una dosis terapéutica que no es tan amplia, que es más estrecha, la ventaja terapéutica, y entonces tenemos que tener mucho cuidado con ellos, como por ejemplo la digoxina, que ya la vieron hace poco, ¿no? Un antiarrítmico, que le tenemos que dar durante una semana y luego en un día la tenemos que suspender para que se haga un aclaramiento de la dosis, y no le vamos a causar ahí problemas cardíacos, ¿no? O una intoxicación por digoxina. Entonces todas las sustancias son venenos y la dosis correcta diferencia a un medicamento de un veneno. No estoy tan de acuerdo ya, de este año me cambió un poquito la visión de esto. Hay ciertas sustancias que por muy pequeñas que sean nos van a causar daño. Entonces hay que tener mucho cuidado con este concepto. Para medicamentos podría servir, pero hay ciertas sustancias que inclusive la FDA dice, es segura en pacientes humanos a dosis bajas y permite que estemos en contacto con ellas, pero resulta que se ha visto en los recientes estudios que se van acumulando en el cuerpo y se convierten en personas. No vamos a hablar un poquito de ello. Xenobióticos es otro concepto, se refiere a químicos exógenos, o sea que no son propios de nuestro cuerpo y que pueden ser absorbidos a través de la respiración, del tracto gastrointestinal o inclusive de la piel. Por ejemplo, cuando ustedes se ponen bloqueador solar y que tienen parabenos, esos parabenos se absorben y luego favorecen el desarrollo de cáncer. Así es. Y justo fuimos al día social. Las más baratas, esas de banana post y gracias. Yo puro bichi. No llevo terapia. No, la verdad es un uso natural. Están buenos los bloqueadores naturales. Muy bien. Entonces, estas sustancias químicas, una vez que son absorbidas, ustedes ya saben, hay metabolismo de primera y segunda fase. Uno de los enzimas más importantes es citocromo P450, que está en el hígado, y se va a encargar del metabolismo de estas sustancias, lo conjuga y luego nos ayuda a excretarlo. En otras ocasiones el metabolismo hace que la sustancia se vuelva todavía más tóxica. Entonces, a veces van a escuchar, por ejemplo,
farmas se les llama prodrogas, a medicamentos que necesitan pasar por un primer metabolismo para poder funcionar. Entonces, eso ocurre en alguna aplicación. Estos agentes, estos xenobióticos pueden actuar al momento de la exposición, o sea, en el sitio donde están teniendo contacto. Por ejemplo, un ácido o algo nos puede causar irritación en la zona, o se puede transportar por el torrente sanguíneo a otro lugar del cuerpo. Por ejemplo, si estamos en contacto con mercurio, entonces se absorbe a través de la piel o a través de la respiración y luego viaja al sistema nervioso central y nos va a causar problemas. Entonces puede tener variaciones. Algunos agentes son modificados y son excretados a través de la orina, y entonces los podemos detectar en una prueba de orina. Por ejemplo, si están consumiendo marihuana o alguna otra droga, que no se me ocurre porque no conozco drogas, las podemos detectar. Los metabolitos de la orina, podemos saber si han estado ustedes consumiendo eso. Algunos otros agentes no se modifican y ahí se quedan, o pueden ser excretados como tal. Por ejemplo, la penicilina, no sé si se sabe la historia de la penicilina, aparte de la penicilina no se metaboliza, sino que se excreta exactamente como en PRO, como penicilina a través de la orina. Entonces, durante la Primera Guerra Mundial que se desarrolló la penicilina, era muy caro producir penicilina. Entonces, lo que hacían los doctores era recolectaban la orina de pacientes a los que les daban la penicilina y luego le daban de tomar esa orina a otros pacientes que no necesitaban. Extraían de ahí la penicilina y ya se la podían dar a otros pacientes. Salía más barato que hacer penicilina. Sí, porque la excretas tanto. Entonces, bueno, cosas muy interesantes. Esto ya lo sabemos, citocromo P450 es una enzima que está en el retículo endoplasmático liso de las células, pero el órgano que principalmente se encarga de detoxificar, de conjugar, de comenzar casi todos los fármacos va a ser el hígado. Entonces, gran parte de los fármacos y sustancias tóxicas, etcétera, van a atravesar por un metabolismo que le llamamos metabolismo hepático. Y bueno, eso ya lo han de saber. Ustedes saben también que algunas sustancias alteran la actividad del citocromo P450, como por ejemplo el alcohol, medicamentos en general, gran parte de ellos también, o inclusive el tabaquismo. Entonces, si yo le estoy dando un medicamento y sé que afecta este metabolismo y le doy otro medicamento que también conlleva este metabolismo, pues entonces tal vez tenga que ajustar las dosis, tal vez, no siempre. El jugo de toronja afecta la acción de las penicilinas, pero a la hora de ser tomadas, no sé si las inactiva o disminuye la absorción, pero algo, un efecto. Sí, hay que decirle a los pacientes que no tomen antibióticos puros. ¿Qué más? Ya, se me fue. Bueno, pasamos a otra parte que es contaminación aérea. Estas diapos, si ustedes investigan un poquito, son las que he estado dando durante toda la vida. Entonces, desde hace 5 años hago siempre la misma pregunta: ¿cuál es la ciudad más contaminada de México? Antes me decían el DF, ahora ya saben todos que es Monterrey. Bueno, era Monterrey desde hace 5 años. No se asuste, o sea, que se haya puesto de moda ahora X. Ya era desde antes la ciudad más contaminada. Otra cosa, les habrán dicho ustedes de que hay que contribuir para evitar la contaminación y tenemos que disminuir nuestra huella de carbono, la emisión de gases. Y exactamente, lo que yo haga afecta mínimamente a la contaminación aérea, afecta más las industrias. Entonces, eso que sacan de hoy no circula o usen transporte público, bicicleta, lo que sea, no sirve de nada. En otras palabras, las acciones que ustedes hacen no van a cambiar el mundo. Entonces, quienes más contaminan son las industrias, y curiosamente Monterrey es una ciudad muy industrializada. Lo que ocurre en Monterrey nos está afectando aquí en Montemorelos, y no sé si les tocó hace como un mes y medio ya, de repente el ambiente estaba oliendo como medio raro. Sí. Tenemos una refinería en Cadereyta, y de Cadereyta para Monterrey no hay ningún árbol grande, o sea, no hay bosque y no hay montañas. Entonces todo el humo o la toxicidad que se produce en la refinería llega aquí a Montemorelos, y eso es lo que estaban respirando hace unos meses atrás, o un mes atrás. Qué padre, ¿no? Muy bien. En Estados Unidos hay una agencia de protección ambiental, aquí en México también, pero no sé cómo se llama, y la verdad es que ni sé si están haciendo su trabajo. Entonces, se encarga de monitorear niveles de contaminantes de todo, del suelo, del aire, del agua, etc. ¿Sí?
Hay monitores de calidad de aire en varios lugares aquí en Montemorelos. De hecho hay monitores de calidad de aire, y entonces ustedes pueden checar por internet. Hay algunas páginas que les dicen cómo está la calidad del aire en tiempo real en el sitio donde están ustedes. Esa la tomé hace mucho y era un día en la noche, una noche que ya no había tanta contaminación. Ni me acuerdo. ¿Ahorita está cerca de Montemorelos o sí, bueno, pero eso de las 3 se pone feo. Muy bien, uno de los órganos más afectados por la contaminación aérea van a ser los pulmones. Entonces vienen enfermedades respiratorias importantes, pero tenemos que saber que en estos contaminantes hay ciertas sustancias que se van a acumular en otras zonas del cuerpo, como puede ser el sistema nervioso central, y entonces va a afectar no solo los pulmones sino a otros sistemas. Como siempre nos gusta ganar, estamos en el top 3 de los países con más contaminación aérea. Vamos bien. ¿Por qué no ser el único? Ahí vamos, poco a poco. Algún día. Muy bien. Y los principales agentes contaminantes que menciona el libro, tenemos el ozono. Dato curioso, el ozono debe de estar muy alto en la atmósfera, no debe de estar a esta altura. Entonces ese es un problema que afecta. ¿Han visto las bolitas esas que lanzan rayos de plasma? Como esferas de Tesla, pero no son esferas de Tesla, que ponen las manos ustedes y el plasma son sus dedos. Bueno, esas máquinas generan ozono alrededor. Entonces hay que tener cuidado de no jugar durante mucho tiempo con eso porque aumenta el estrés oxidativo. Muy bien, dióxido de nitrógeno, dióxido de sulfuro, algunos aerosoles ácidos y algunas otras partículas que pueden estar volando allí. Entre los contaminantes aéreos, uno que es muy frecuente o prevalente, sobre todo en algunos lugares de Nuevo León, como en la sierra, es el monóxido. ¿Sí? Entonces, este es producto de la combustión de materiales orgánicos, como el petróleo, el carbón, etc. Y ocurre muy frecuentemente. Va a ser raro que a ustedes les llegue alguien intoxicado por monóxido porque se quería suicidar, aunque es uno de los mejores mecanismos para suicidarse, porque les va a doler un poquito la cabeza si acaso, pero les da sueño y se mueren. Está chido. En vez de cortarse las venas y desangrarse. Pero es muy raro que se use. Pero lo que sí ocurre frecuentemente, sobre todo en meses de invierno, son familias que viven en sus casas que están cerradas, casitas de cartón o de papel o lo que sea, y tienen mucho frío y entonces encienden fogatas dentro de su propia casa, no tienen chimenea y entonces les llegan familias enteras a veces con intoxicación por monóxido. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y si están ya en su servicio social, pues concienticen a la gente que está a su alrededor, ¿no? Díganles que tengan cuidado, puede pasar. Oye, también hay un incendio. Sí, pero estás en un espacio como que más abierto y normalmente los que están trabajando directamente pues ya van protegidos. Entonces, pero sí podría pasar. Aunque, o si hacen carne asada dentro de la casa. No sé quién lo haría. En un garage pequeño y cerrado, esta información me gustó. El escape del motor de un automóvil en marcha puede provocar coma letal en 5 minutos. Entonces, es una parte rápida y eficaz. Ya saben. Ok. Muy bien, mecanismo de acción, esto lo veo en la fisiología. Perdón, regreso. ¿Se acuerdan de fisio que la unión de monóxido con la hemoglobina crea carboximonohemoglobina? Curiosamente, la afinidad del monóxido de carbono es más intenso por la hemoglobina que la hemoglobina tiene por el oxígeno. Entonces pasa un problema. Debemos de tener cierta afinidad con estos gases para que se liberen. Como hay demasiada afinidad, no se sueltan. Es como que vamos en un taxi y queremos subir al oxígeno, pero está el monóxido y el monóxido no se baja. Entonces el oxígeno no va a poder subir, ¿no? Entonces eso va a causar una disminución en la concentración de oxígeno en los tejidos y el paciente pues finalmente va a morir por una hipoxia. ¿Okay? Hay diferentes niveles de saturación de monóxido que pueden causar diferentes síntomas. Entonces una saturación leve de 15 a 20% de monóxido en la sangre pues nomás nos puede causar cefalea, un poco de náusea,
Cuando aumenta a 21-40 empieza a aparecer confusión, puede haber dolor de pecho, debilidad, taquicardia, y ya cuando es severo de 41-59% de saturación, hipotensión, paro respiratorio o incluso el coma. Y se dice que la muerte o que una concentración fatal del monóxido sería alrededor de los 60 o del 60%, ¿sí? de saturación de monóxido de sangre. Puede variar dependiendo del libro que agarre, no son valores absolutos, pero tenemos toda esa decisión. Otro contaminante que hay en nuestro ambiente actualmente, en todos lados, Los microplásticos. son los microplásticos, exactamente. Se han encontrado en el agua de ríos, El cerebro, e inclusive en la sangre y en la leche materna. el cerebro también. Entonces, aún cuando la mamá no quiere darle microplásticos a su hijo, ya estamos contaminados con microplásticos, hay que sacar nuestra suerte. Sí, la triste realidad. Entonces, bueno, hay varios artículos que han salido, este es del 2020, de altas concentraciones de plástico oculto en los mares. Hay mares que están más contaminados, adivinen de qué países son los mares más contaminados. Efectivamente, China y la India. Muy bien. Pero yo por eso tomo agua embotellada. Oh, sorpresa. Esta es una investigación que se hizo para ver la cantidad de microplásticos que hay en las aguas embotelladas. Pasa algo, ¿han visto que las aguas embotelladas tienen fecha de caducidad? La fecha de caducidad no es del agua, es del bote. Entonces hay que saber que los botes de plástico, una vez que se producen y se llenan de agua, se empiezan a descomponer. Se descomponen más rápido si se exponen al sol. ¿Sí? Entonces, hay gente que utiliza agua embotellada y la trae de un lado para otro y la rellena con su bote de plástico. Hay problemas ahí, porque se van descomponiendo estos plásticos y van soltando microplásticos que luego uno está ingiriendo. Y el garrafón de agua también. Pasa lo mismo. No, el Dormitrix. Entonces, esta es una investigación que se hizo a nivel mundial. Ahí van a ver algunas marcas famosas como Aqua, Dasani, Pura, Evian, Nestlé Pure Life, que lo promocionan para darle agua a los niños. No sé si han visto eso para los bebés. Usan agua de Nestlé. Y luego resulta que vemos las concentraciones de plásticos y estos son los promedios. Darwin, hay que cambiar todos los garrafones de todo. Una que no conozco que dice Harold Steiner y luego está la de Nestlé Pure Life. Es de la que más concentración de microplásticos en promedio tiene. Y luego dice, no, pues tomo Dasani. Bueno, nos vamos a las Dasani. ¿Dónde estaban esos? Ah, sí, aquí están. Y también tienen concentraciones de microplásticos. O Evian. O vámonos a la E-Pura, también tiene microplásticos. Hay una que se salva de todas estas, la San Pellegrino, no sé si la han visto. Ah, sí. ¿Por qué creen que tiene menor concentración de microplásticos? Porque los vasos de vidrio, pero aún así tiene microplásticos. Y el agua que viene de la calor. No sé, por eso el doctor Benji trae su bote de vidrio. No sé si todavía lo trae. Sí lo trae. Bueno, en resumen entonces, la más afectada es Nestlé Pure Life, luego tenemos los Berry. Normalmente usas acero inoxidable y no aluminio. ¿Sabes cómo tú estás? O sea, los Stanleys no son plásticos. Es acero inoxidable. Entonces está probado. ¿Pero de qué es la tapa? Hay otros agentes contaminantes además de los microplásticos. Tenemos metales pesados. Hay una gran cantidad de metales pesados. Aquí vamos a hablar principalmente de plomo, mercurio, arsénico y cadmio, serían los principales, pero tenemos algunos otros. Entonces, estos primeros cuatro son los que está confirmado que tienen alta toxicidad, o sea, si se concentran demasiado en el cuerpo nos van a causar problemas por intoxicación por estos metales, y algunos tienen potencial carcinogénico, como por ejemplo el cadmio o el arsénico. Entonces son metales peligrosos a los que se podría estar expuestos mucho tiempo. También está aquí el aluminio o el estaño, son tóxicos pero en un nivel mucho menor, entonces se necesitarían concentraciones excesivas, aunque algunos dicen que el aluminio está asociado al estaño, pero pues, bueno. Y luego tenemos algunos otros metales pesados que son importantes para nuestra vida, como el zinc,
cobre, que el hierro, pero que si están en concentraciones muy altas y de manera libre, también nos pueden causar problemas, sobre todo oxidación, ¿sí? Y aumento de radicales libres. Entonces, pues hay que tener cuidado. ¿De dónde nos podemos exponer a metales pesados? Pues de toda la piel, ¿sí? Principalmente las fábricas utilizan muchos metales pesados, entonces esto se volatiliza en los vapores cuando no está regulado por el gobierno y cae al suelo y entonces contamina el agua, contamina la tierra y los vegetales o lo que vayamos a comer. Porque algunos dicen, no, sí, yo como puros vegetales para no estar contaminado, y resulta que pues, hay metales pesados también. Bueno, casi siempre lo absorbemos a través de la ingesta de agua o también a través de la ingesta de alimentos. Por ejemplo, habíamos hablado de un metal pesado que es el mercurio y que no se recomienda que se consuma más de una lata de atún a la semana por los contenidos de mercurio que puede haber en el atún. Y cuando son los de plástico, o sea, cuando son las bolsas, hay sobre eso. Es que el atún ya tiene mercurio. ¿Qué es lo que pasa con el atún? ¿Han visto un atún? Sí. ¿Cómo cuánto pesa? Más de 100 años. Sí, como 100, 200 kilos o más. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto tiempo crees que tarda para crecer ese tamaño? Años. Muchos años, muchos años. Igual creo que el salmón no se debe consumir en México. Y entonces van aumentando de tamaño a lo largo de mucho tiempo y van absorbiendo todo el mercurio que hay en el mar. Pues entonces, si lo pongo igual en bolsa, igual es lo mismo. O sea, igual Es atún, por el hecho de ser atún, ya tiene mercurio. ya, igual otros pescados que solo el atún. Pescados grandes de mar, Igual el principalmente. salmón. El salmón no es de mar, es de río. Es de río. Coman tilapia. Muy bien. Otro dato curioso, la mayoría de los metales pesados se almacenan en los tejidos. Dos principales que voy a mencionar, que es hueso, ¿sí? Los metales pesados tienen mucha afinidad por el hueso y otro es el sistema nervioso central. Afectan otros tejidos, pero los principales para mí, a mi parecer, es hueso, donde se acumulan mucho, y sistema nervioso central. Aunque ustedes se pueden fijar ahí, pues, se acumulan en varios otros órganos. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con estos? Van a causar toxicidad directa por el simple hecho de estar en algún tejido. Entonces, si se acumula mucho el sistema nervioso central, me va a causar toxicidad del sistema nervioso central por el simple hecho de estar ahí. Eso es a través de la producción principalmente de radicales libres, y ustedes ya saben, los radicales libres modifican proteínas, las alteran, producen estrés oxidativo y también puede haber daño al ADN. Entonces nos puede contribuir al desarrollo de cáncer, a mutaciones, etc. Además de la toxicidad por la producción de radicales libres. Nosotros aquí, ¿cómo llega eso? ¿Por absorción o...? Por ejemplo, mercurio y plomo, principalmente el plomo, tienen mucha afinidad por los componentes que hay en el hueso y desplaza calcio. Entonces tus huesos, en vez de tener mucho calcio, se empiezan a acumular plomo y se te hacen huesos pesados. Te hacen radiografía y parecen los huesos de Wolverine, así bien radiopados. Muy bien, entonces, hablando de plomo, la intoxicación severa por plomo le llamamos saturnismo, o así se le llama. Actualmente ya no hay tanta exposición a plomo, se podría decir, pero en unos años, varios años atrás, antes de que ustedes nacieran, por ejemplo, sus papás o sus abuelos sí estuvieron expuestos a grandes cantidades de plomo. La pintura. Por ejemplo, se utilizaba plomo como aditivo para la gasolina para que hubiera mejor combustión, tuvieras más potencia en el motor y además no se dañara tanto el motor. Entonces, el aditivo que se hizo fue plomo. Era tan bueno que se hizo mucha promoción, entonces ustedes podrían encontrar gasolineras donde decían, aquí tenemos gasolina con plomo, venga y incluso vas a venderse con plomo. Sabían lo que estaban haciendo, pero no les importó. Eso es lo peor de todo, sí sabían el daño que se estaba haciendo y lo negaban y decían que era seguro. Luego de muchas luchas ambientales se logró decir, oigan, vamos a regular esto, pero estamos contaminando. Entonces la gente fue expuesta a altas y todavía estamos pagando ahí las consecuencias, ¿no? Como dice aquí, es un metal de fácil absorción, se une a los grupos sulfidrilos en algunas proteínas y interfiere con el metabolismo de calcio. Produce varias toxicidades, entre ellas de la sangre, puede haber evidencia en la sangre de intoxicación por plomo, en los huesos, sistema nervioso central, gastrointestinal o renal.
Todo depende de qué dosis tienes, si lo vas acumulando a lo largo del tiempo o es una dosis muy alta de golpe. Entonces varía mucho qué consecuencias puedes tener. También se usaba para pinturas, como lo estaba mencionando. De hecho, hay casas que todavía tienen plomo, que son casas muy viejas, que se pintaron originalmente con pintura de plomo y que nunca se quitó esa cobertura de pintura y luego nomás quitaron por encima de ella. Ahí hay plomo todavía. Otra cosa que se hacía, ¿han escuchado eso de soldadito de plomo? El plomo es bien fácil de darle forma, o sea, no necesitas elevar mucho la temperatura para que se derrita y lo pones en un molde. Entonces puedes hacer carritos de plomo, muñequitos de plomo, etc. Y eso había antes para los niños. Entonces ahí veías a los niños jugando con muñequitos de plomo y pues si estaba muy chiquito el bebé, todos los bebés se veían. Entonces ahí estábamos con plomo. Dato curioso, en la antigua Roma se usaban tuberías de plomo. De hecho, plomería o plomero, ¿sí? Ahí vienen las raíces. O no me crean, investiguen. A veces estoy mintiendo. Muy bien, entonces actualmente ya se ha regulado mucho eso, no van a haber juguetes de plomo, pero lo pueden encontrar en minas, en fundidoras. Había una aquí en Monterrey. Entonces hay un lugar que se llama Céntrica, que es un sitio donde había una fundidora, se quitó la fundidora y se construyeron casas. Resulta que toda la tierra de allá está contaminada y la gente aún así está viviendo en ese lugar peligroso, ¿no? En baterías o pinturas en aerosol. Entonces, ¿qué es lo que va a causar? En los huesos va a interferir con el desarrollo. Entonces, si tenemos un niño con intoxicación por plomo, va a causar retraso en el desarrollo y alteración en la formación de los huesos. La vida media del plomo en nuestro cuerpo es alrededor de 20 a 30 años. O sea, tardamos mucho tiempo para eliminar este metal pesado. Y en el sistema nervioso pues puede causar neuropatías periféricas si es un adulto que se intoxica con plomo o acumula plomo adulto, pero un niño pues va a tener alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso, que puede ser retraso mental y algunas otras cosas que ahorita ves a los niños y parece que todos estuvieran intoxicados. Bueno, en el sistema esquelético ya les dije, interfiere con el calcio. Esta es la radiografía de un niño pequeño y si se fijan el platillo de crecimiento está muy radiopaco cuando normalmente es radiolúcido. Entonces ahí tiene una gran acumulación de plomo de este niño. Eso pues va a causar un retraso en la formación del hueso, un retraso en el crecimiento y si se fractura va a tardar mucho más en esa área. En las ¿cómo se llama? Las encías va a causar hiperpigmentación, entonces lo podrían notar en un paciente con hiperpigmentación de las encías o hiperpigmentación gingival y puede causar anemia. Entonces tenemos una anemia por intoxicación por plomo. Es una de los casos clínicos más característicos que se ponen en exámenes. Paciente masculino, femenino, sobre todo ya grandes, que tiene anemia y que en el frontis de sangre periférica se encuentran eritrocitos con un puntilleo vasofílico. Entonces, si les dicen, se encontraron eritrocitos con puntilleo vasofílico, o les ponen esa imagen donde se ve un eritrocito con muchos puntitos azules, eso muy probablemente es una anemia por intoxicación por plomo. ¿Okay? Bueno. Otro metal pesado es el mercurio. La intoxicación por mercurio se le llama hidrargiria. Y de hecho es el símbolo del mercurio Hg, que es hidrargirium, que quiere decir plata líquida. Datos curiosos. Muy bien, como les había dicho, la mayoría de los metales pesados se acumulan en el hueso y sistema nervioso. Entonces, la principal complicación aquí es la acumulación del sistema nervioso. ¿Han escuchado el término loco como sombrerero o sombrerero loco? O intoxicación por atropina, les dijeron que hay una. ¿Cuál es? Bueno, ese loco como cabra también era loco como sombrerero. Y en Alicia del País de las Maravillas estaba el sombrerero. ¿Qué es lo que pasaba? La gente que hacía sombreros, no sé si han escuchado eso, pero para hacer sombreros de fieltro o sombreros de piel tenían que quitarle el pelo a la piel. Entonces, para poder quitarla, había varios métodos. Uno era utilizando orina, no sé qué onda con eso. Se dieron cuenta de que la orina de las personas que tenían sífilis y tomaban mercurio para tratar la sífilis era más efectiva y se dieron cuenta que lo que ayudaba era el mercurio. Entonces los sombrereros ahora retiraban el pelo de la piel usando mercurio, pero el mercurio se volatiliza y lo estás aspirando, entonces
Entonces la gente que se dedicaba a hacer sombreros estaba aspirando constantemente mercurio y terminaba con unas demencias que dicen: este señor está loco. ¿Sí? Y de ahí viene eso de sombrerero loco o loco con el sombrero. Sí tiene base científica. El sombrerero loco está inspirado en los sombrereros de la época, hablando de 1800. Entonces, antes se usaba el mercurio para muchas cosas. Por ejemplo, para pinturas, muchas pinturas que hay, inclusive pinturas rupestres, se visto que tienen mercurio, porque da un color rojito. No me acuerdo si le llamaban cinario, algo así. Entonces, muchos cosméticos también, de esos chapsticks, o no sé cómo le llaman, lipsticks, que tienen color rojo, muchos vienen con pigmento de mercurio para poder dar ese color rojo. Se usaba en diuréticos y en tratamiento para sífilis. Entonces la gente tenía sífilis y tomaban sus pastillitas de mercurio para tratarlo. Entonces, no sé, fíjate, pero bueno, se te quitaba la sífilis, pero te quedabas todo loco. En la actualidad ya no se utiliza para eso, no se utiliza en el fieltro, etc. Pero lo podemos adquirir a través de la ingesta de peces contaminados, principalmente el atún, pero cualquier pez de mar que sea suficientemente grande va a tener la vida suficiente para acumular mercurio en su carne. Guillermo, Y brother. amalgamas dentales, que es algo que ya casi no se está usando, es muy raro que vaya a estar. Actualmente se utilizan porcelanas o resinas, entonces si todavía tienen alguna amalgama de esas de color plateado, yo les recomendaría cambiársela, porque si les está intoxicando con mercurio. Quieran, ¿no? Entonces se recomienda retirarse ese tipo de amalgamas. Otro metal pesado es el arsénico. Este principalmente se utilizaba como veneno. Dato curioso. El mercurio más tóxico es el mercurio orgánico. O sea, son compuestos de mercurio orgánicos, como el dimetilmercurio o el metilmercurio. Hablando de mercurio inorgánico, este se va acumulando con el paso del tiempo, a menos que te eches un trago muy grande de mercurio. Pero, por ejemplo, si tenías un termómetro de mercurio y se cayó, aunque tú hayas limpiado y quedó mercurio, y se va a seguir evaporando durante muchos años, y vas a estar en tu casa aspirando el mercurio. Pero va a tardar mucho tiempo. En cambio, el dimetilmercurio, se me olvidó el nombre. Hay una científica que trabajaba con dimetilmercurio, le cayó una gota en su guante. Tardó tiempo para quitarse el guante y la piel lo absorbió. En una semana falleció. Se acumuló rápidamente el mercurio. Sí, creo que se llama Karen, no sé. Pongan dimetilmercurio Karen y tal vez encuentren el libro. Yo he visto gente que se rompe los termómetros y los tienen a mano. Sí, actualmente creo que ya no es mercurio lo que se pone en esos termómetros, es otro metal. Sí. No es el arsénico o metal pesado. Este se utilizaba principalmente como veneno, entonces lo conocen de películas donde en la época de los Borgia o los Medici que servían vino y le echaban polvito, bueno, se supone que era arsénico. Actualmente se utiliza como conservante de madera, puede venir en herbicidas. Y si se ingiere, pues puede causar problemas en el sistema nervioso y otros como arritmias, diarreas o dolor abdominal. De hecho, la gente que se muere intoxicada por arsénico porque lo quería matar, les da unas diarreas terribles y fallecían. Entonces, ¿qué forma de matar a la gente? Aquí viene de intoxicación de arsénico. Morirte por diarrea, como que no está chido. Bueno, adivinen qué. Este diario, The Guardian, hizo una investigación junto con un investigador mexicano de la UNAM que es toxicólogo, y analizaron Monterrey, principalmente una fábrica y los alrededores de esa fábrica. Y entonces lo que hicieron era medir los niveles de metales pesados en el suelo, y luego se fueron a las casas y ven que las ventanas se acumulan polvo, recogieron el polvo de esas zonas. Y entonces para medir los niveles de metales pesados. No sé si vieron esa noticia. Entonces la fábrica se llama la Planta Nacional de Zinc, que está cerca del Cerro de las Mitras, no estoy seguro. No conozco Monterrey, así que. Y entonces este es de plomo. Son según los niveles de la Agencia Ambiental de Estados Unidos de Protección Ambiental, la EPA. Mientras más rojo la señal, quiere decir que más cantidad de plomo está acumulado por encima de los niveles permitidos que se consideran seguros.
Y si se fijan, aquí tenemos casas que tienen hasta 6.2, 5.4 veces o 4.8 más veces la cantidad de plomo que se considera seguro en el suelo. ¿Ok? Bueno, como les digo, se empezó a apuntar así de las ventanas de las casas. Y si se fijan, hay lugares que tienen 548 veces, 630 veces más aquí. Esta es una casa con, o sea, una zona habitacional que está cerca de la fábrica que tiene 630 veces más la cantidad de plomo permitida que se considera segura. Y hay escuelas que tienen esa, de hecho ahí sí se fijan está en una escuela. ¿Qué quiere decir? Que la gente que vive alrededor de estas plantas está conviviendo totalmente con los metales pesados, y entonces curiosamente son personas o poblaciones donde hay mayor cantidad de cáncer, mayor cantidad de enfermedades mentales y mayor cantidad de problemas o enfermedades de salud. ¿Okay? Bueno, este es cadmio. Si se fijan, hay zonas habitacionales con hasta 16 veces más cantidad de cadmio de lo que debería de haber, y este es arsénico. Y entonces tenemos zonas habitacionales o casas con 531 veces más arsénico que está permitido. ¿Okay? Eso en esa zona, pero se podría hacer ese mapeo de todo Monterrey y pasa ningún problema, porque no sé si han visto las acereras, sacan vapores, y no hay filtros en esos vapores porque saldría muy caro y pues, las empresas no quieren perder dinero, entonces eso se volatiliza el ambiente. Y luego les dicen a ustedes, no usen carro porque contaminan. No sé si entienden nada. No sé. Dato curioso, quién sabe. Otras exposiciones a las que podemos estar expuestos, y sobre todo aquí en Montemorelos, es muy prevalente, son los organoclorados también tenemos solventes orgánicos. Me saltó una de. Bueno, entonces, solventes orgánicos que podemos tener: cloroformo, tetracloruro de carbono y benceno, que es uno más frecuente que está en las gasolinas, etc. Personas que están expuestas a benceno pueden desarrollar leucemias principalmente o cáncer de vejiga, entonces aplasia de la ósea y otros problemas. Entonces, personas que trabajan en refinerías, en gasolineras, etc., van a estar principalmente expuestos a estos materiales. Sí, anemia es por anemia plástica, que la médula ósea no produce en la salud. Tenemos también hidrocarburos policíclicos. Los hidrocarburos policíclicos están considerados cancerígenos. Entonces los vamos a tener mayor exposición en lugares donde se tiene que hacer fundición a altas temperaturas, como en Monterrey, que hay acereras. No sé si me explico, pero por ahí vamos. Entonces se encuentra dentro de los carcinógenos más potentes, y la exposición industrial se ha implicado principalmente en cáncer de pulmón y vejiga. Curiosamente, pues tenemos gran cantidad de eso. Este video está bien padre. Este es otro contaminante que es el DDT, que se utilizaba para matar mosquitos y plagas. Entonces, en algún tiempo, mucho tiempo atrás, había problemas de mosquitos, sobre todo por lugares como, por ejemplo, Panamá, que se llama el canal de Panamá. Y entonces, para poder acabar con los mosquitos y con las epidemias de malaria, etc., se diseñó este fumigante que se llama DDT, y se le dijo a la gente, es muy seguro. Entonces, esta es una campaña promocional del DDT, donde, lástima que no tengo el sonido, pero se le está diciendo a la gente, ustedes pueden pasar por allí libremente y no pasa nada. De hecho, allí tenemos a los niños comiendo y fumigan con DDT para demostrarles que es seguro de la manera. Sí. Eso en Estados Unidos. Bueno, y entonces el DDT se daba en sprays para matar cucarachas, etc. Actualmente ya casi no hay, salvo algunos lugares en la India, no sé. Entonces, es tan seguro que lo puedes comer. Y luego, oh sorpresa, es cancerígeno y causa otros problemas. Entonces, ups, nos equivocamos. Muy bien, entonces tenemos también exposiciones de agricultura. Actualmente no se utiliza DDT para matar plagas, pero por ejemplo, si van a la huerta y hay mosquita de la naranja o algo, ¿qué van a hacer? Van a fumigar. Entonces, ¿con qué fumigamos? Principalmente organoclorados. ¿Sí? Y ahí tenemos una gran cantidad. De hecho, ustedes han visto familiares de esos, los organofosforados, y cómo hay gente que se intoxica. ¿Qué es lo que pasa? Tú lo echas a los alimentos, a las plantas, y luego llegan a tu casa y ya está en la cáscara, ya está dentro del alimento y ya lo estás consumiendo. ¿Okay?
¿Consumen orgánico? No, no me saludo. La experiencia que las vías no lo usan porque cuando fumigaban para proteger las calabazas, si fumigabas eso y llegaba a animal a comerlo, a pesar de que pasara Y se muere. no, y acababa porque luego llegaban los amigos y se morían. Luego llegaban bichos a comer los pilotos y se morían. ¿Hay algo que come su vida? Sí, cuando lo encuentran tirado. De Chihuahua. El caso de esa, le tuvieron que poner anuncio de Que pasan las avionetas fumigadas. Aquí vamos a meter, ya lo vieron en el plato. Pero también, ven que dicen, la FDA o quien sea, es que si no pasamos de tal dosis no es un veneno. ¿Sí? Hay un concepto nuevo que se llama disruptores endócrinos o disruptores hormonales. Estas sustancias pueden actuar como disruptores hormonales y entonces aún la más pequeña cantidad puede causar una alteración del sistema endocrino. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Otro disruptor endocrino que tenemos es el bisfenol, no sé si han escuchado de él. Si ustedes agarran sus termos, sobre todo los termos que son de plástico y le dan la vuelta, puede que diga BPA free. O tal vez no. Si no dice, yo me preocuparía más. Si no dice. Los que vende la universidad son libres de eso. Entonces, no sé, ¿qué es el bisfenol? Es un material que se utiliza en la síntesis de plásticos y de resinas y inclusive de los tickets de compra. Cuando ustedes van a la Chopin que les dan el ticket, ese ticket va a tener bisfenol. Se absorbe a través de la ingesta y dice, bueno, pues lo estoy tocando con los manos, también se absorbe a través de la piel. ¿Ok? En Canadá ya está prohibido el uso de bisfenol, entonces tú puedes comprar algo y recoger el ticket y estar seguro de que no estás absorbiendo el bisfenol en Canadá. No sé, no es regulación. Entonces, ¿dónde lo pueden encontrar? En todos estos productos, tickets, botellas de agua, por dentro tienen bisfenol, biberones, alimentos enlatados, ya sea atún o lo que quieran, por dentro tienen un plástico para evitar que la comida dañe el metano. Ese plástico tiene bisfenol. ¿También en bebidas enlatadas? También en bebidas enlatadas. Entonces, Coca-Cola o Monster o lo que quieran, inclusive agua. Yo con 6 Monster. Entonces, bisfenol. ¿Qué es lo que pasa con el bisfenol? Actúa como un disruptor endocrino, entonces se une a receptores hormonales, principalmente los receptores estrogénicos, y los estimula. O sea, actúa como un agonista, exactamente. Muchas gracias. ¿Qué es lo que va a pasar? En hombres, ¿qué pasa si tenemos demasiado estrógeno? Van a aparecer características sexuales femeninas, entonces aparece ginecomastia, o no podemos bajar de peso, o no sé, somos más sensibles a las cosas del mundo. No, es en serio. Entonces, la alta ingesta de estos materiales o la exposición prolongada o alta de esto nos puede estar afectando ahorita a nuestro sistema. ¿Sí? Y ustedes tal vez no se estén dando cuenta, pero ahí están exponiéndose. Y entonces también causa una disminución de la testosterona, una transformación de la testosterona que tienen a estradiol, que es otro efecto que puede tener, y entonces pues vamos a tener ahí varios problemas. Y lo bajo es que no bajo de peso y soy muy sensible a todas las cosas. Tiene que ver. En mujeres tampoco es tan bueno. ¿Qué pasa si tenemos estrógenos elevados? Aumenta el riesgo de cáncer de ovario y cáncer de mama. Entonces, el uso de estos productos que pueden tener bisfenol puede aumentar el riesgo de estas patologías en mujeres. Sí. De hecho, cáncer de mama también en hombres. Entonces, ¿ya? Sí. Bueno. El primer país en prohibir el uso fue Canadá. No sé si México ya lo haya prohibido, pero. Y luego me dicen, no, es que yo no como atún enlatado, sino de bolsita. Bueno, esa bolsita también tiene bisfenol. Entonces, esa es la cosa. Se ha visto que no hay una dosis. Entonces, aquí es donde les digo, no siempre la dosis determina el veneno, aunque sea poquito. Si ustedes, esto es bien curioso, si tú mides niveles hormonales, te vas a dar cuenta que tu cuerpo normalmente no está constantemente produciendo hormonas. Los produce en pulsos. Y cuando mides la cantidad de las hormonas no es en miligramos, es en picogramos. O sea, son cantidades muy pequeñas que hay y ya te están causando el efecto.
Entonces, actúan sobre receptores. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son las células de la teca y las células de la granulosa, que se acuerdan que se encargan de convertir testosterona o andrógenos en estradiol. Entonces, aumenta los niveles de estrógeno. O puede actuar directamente sobre los receptores de estrógeno, que es algo de lo que estamos hablando, ¿okay? Que es lo que tenemos ahí en la célula ovar. Entonces, ¿problemas que podemos tener? Vamos. ¿Sí? Entonces, los disruptores endocrinos son sustancias o mezclas de sustancias que pueden interferir con la actividad hormonal. Pueden actuar como agonistas o pudieran actuar como antagonistas. Tenemos una gran cantidad de disruptores hormonales. O pueden actuar directamente en el ADN. Entonces, tenemos la acción de los disruptores hormonales puede ser a diferentes niveles, ¿sí? Como agonista, como antagonista, alterar receptores nucleares, que es estrógenos, progesterona, testosterona, etc. Alterar la transducción de señales, alterar la expresión genética, o sea, inducir metilación del ADN, y eso va a ser otro problema que vamos a tener. ¿Sí? Y bueno, tenemos ahí varias acciones que pueden hacer. Este punto es un concepto que apenas está saliendo, o por lo menos apenas se está hablando de él. Entonces sí necesito que le pongan atención, porque es algo donde ustedes pueden hacer influencia o van a tener que conocer a futuro, y luego van a decir, es que nunca lo aprendimos, o nadie nos dijo. Otra cosa, medicina de estilo de vida es la medicina del futuro. Créanme en mí, pónganle atención a esas clases y síganlo más a los maestros y las demás clases. Entonces, algunos disruptores hormonales que tenemos, glifosato, que Monsanto lo quiere vender a fuerzas para que fumiguen sus maíz y trigo. Sí, y es un disruptor hormonal que se queda en el alimento y entonces lo estamos absorbiendo. Tenemos también el bisfenol del que ya hablamos, dioxinas. Las dioxinas son sustancias que se utilizan para el blanqueo, inclusive de harinas. Entonces ustedes consumen harina blanca, pues blanqueada probablemente con dioxinas, y ahí tenemos disruptores hormonales. ¿Es lo mismo con el azúcar? Azúcar blanqueada. El azúcar ya por sí tenemos otros como sustancias perfluoroalquilas que las van a ver como PFA, y de hecho ustedes agarran los plásticos, deben de buscar que digan libre de PFAs también. Pero luego le ponen otra cosa que resulta que pasan los años y se dan cuenta que también es tóxico. Entonces, peor aún cuando agarran sus recipientes de plástico y los meten al microondas, y eso hace que se liberen esas sustancias a la comida. Tenemos vamos a hablar un poquito de los PFAs. También se utiliza como retardantes de incendios, entonces pueden estar en productos aislantes, en el papel o en el revestimiento. ¿Cuántos tienen pitufos de esos que les cae agua y no se mojan? Bueno, tenemos los talatos que se utilizan como plastificantes líquidos, principalmente están en juguetes infantiles, tubos de dispositivos médicos, y luego los tenemos en cosméticos, y tenemos cosméticos como esmaltes de uñas, lacas para cabello. De hecho, ya está confirmado, pintarse el cabello aumenta el riesgo de cáncer de mama. ¿Sí? Lociones para afeitarse, limpiadores o inclusive champús tienen este tipo de cosas. Pues no se vayan. Ya mejor me mato. No, tienes que buscar los ingredientes. Aquí quiero hacer un asterisco porque están los fitoestrógenos, que también se consideran disruptores hormonales. Los fitoestrógenos son sustancias vegetales pero que tienen acción parecida a los estrógenos. Uno de los alimentos que más tienen fitoestrógenos es la soya. Ahora, se han hecho investigaciones y hasta ahorita no son conclusivas. Algunas dicen que tienen un efecto protector, o sea que a pesar de ser de acción estrogénica, protegen. Y por ejemplo, hay estudios que dicen que protegen contra cáncer de próstata. Hay otros que dicen que protegen contra cáncer de mama a pesar de ser fitoestrógenos. Y hay otros estudios que dicen que no, aumenta el riesgo. Entonces, todavía está en quién sabe. Entonces, alimentos colpa, que es seguro, ¿no? Tenemos éteres de difenilo, bisfenilos policlorados, que es muy parecido al bisfenol, se utilizan en varias cosas.
Y finalmente, el que quería llegar, triclosan. Es una sustancia que se utiliza mucho en productos cosméticos como talcos, champús. Entonces, bueno, esos talcos para los pies, etc. Y te dice ahí con triclosan. Hay enjuagues bucales que dicen con triclosan. Bueno, también es un resultado. No consumirlos. Rojo 40, sí. Y sí, se puso de moda este año, empezó por esto de que la FDA prohibió el rojo 40. Sí, sí. Este año. Bueno, Pero se sabe desde en hace 1973 este pediatra propuso que los colorantes artificiales Y inducían- llamado fíjense en lo que provoca. Muchos de ustedes me han dicho, varios de ustedes o de sus compañeros se han acercado a mí y me han dicho, doctor, es que no puedo poner atención, o los veo yo y parece que traen lombrices en la cola. ¿Qué es lo que pasa con esos problemas de concentración? Muy probablemente ustedes deberían de volver así a ver sus alimentos Darby, las papitas. y ver lo que están consumiendo, porque tal vez esa falta de concentración viene de lo que ustedes están consumiendo. En el artículo que publicó, principalmente mencionaba 3 colorantes: rojo número 3, rojo número 40 y amarillo número 5. Pero no son los únicos colorantes artificiales que se encuentran. Si ustedes se fijan, los alimentos con el paso de los años cada vez más tienen colorantes o sustancias extrañas. Había por ahí un TikTok con un ritmo, no sé quién era, pero ponía, agarró una bolsa de, no sé, pingüinos, digamos, de hace 30 años, y luego una bolsa de pingüinos de ahora, y la cantidad de ingredientes cambió bastante. Entonces, actualmente se utilizan muchos aditivos para hacer la comida más atractiva por el color, más atractiva por los sabores artificiales que se agregan, y entonces causar una adicción de la persona de sentir que necesita ese alimento. Y entonces cuando les ponen la comida deliciosa del comedor que no tiene todos estos aditivos, dices, guácala, de hecho se ve asquerosa y luego todavía no sabe a nada. No. ¿Sí? Pero es por un mal entrenamiento que nos han dado. Pasa lo mismo con los bebés. No, sí, es asqueroso. Qué despierto. Si tú tienes un bebé, esto lo dicen varios pediatras, si tú le das al bebé para que coma libremente, él va a tomar decisiones inteligentes en lo que él quiere comer, a menos que ya le hayas introducido azúcar en su dieta. Cuando la primera vez que tú le das algo con azúcar, alguna chuchería, él va a rechazar ahora sí todos los alimentos Doc, que antes ¿qué? consumía. Entonces, si tú le das dulces, un M&M, lo que sea, ya. Doc, ¿qué pasa con la carne? ¿Es bueno? Es bueno. Usted mencionaba de la comida del comedor que no tiene todo eso, pero, o sea, se sabe que utilizan cosas de Colpack y todo, y el doctor Benjamín nos ha dicho que alimentos Colpack es... No me voy a meter en esas cosas. Ok. Por conflicto de interés. Ok, entonces... Los silencios. Salió esa noticia, no, la FDA prohibió el rojo número 3. Y mucha gente se puso, el rojo número 3 tiene problemas que no se quieren potencialmente, bueno, ya está vinculado con cáncer. Y cuando a mí me dieron la noticia, alguien cercano a mí me dijo, no, es que fíjate que no tiene rojo número 3. Y yo, por favor, la persona había escogido otra cosa que no tenía ese color. Y digo, no es el único, o sea, que prohibieron ese es una cosa, pero hay muchas otras cosas por prohibir. Entonces, tenemos ahí varios colorantes, me dio flojera traducir esto, pero se ha hablado principalmente de 9 colorantes artificiales que están en los alimentos que pueden causar hiperactividad. Y esto está muy vinculado, no sé si han escuchado, porque también está de moda ahora para decir que eres bien distraído o que de plano estás tonto. Mucha gente utiliza el o saca la carta de autismo también. Ahora todo el mundo es autista. Bueno, disminuye su consumo de harinas y de colorantes. Y ya. En vez de tengo que tomar cosas ahí. Entonces, se ha visto que los niños que tienen un alto consumo de estos colorantes artificiales, de estas sustancias, tienen mayores niveles de hiperactividad, menor rendimiento en la escuela,
Y esto lo podemos traducir también a personas adultas. Si ustedes ahorita están batallando en concentrarse en algo, de repente se distraen, necesitan estar con algo que los estimule constantemente, piensen hacer una modificación en su estilo de vida, porque tal vez estas sustancias que están ingiriendo en su cuerpo son parte de, no es el problema solamente. Hay muchas cosas que están afectando ahorita alrededor. Entonces, hablando principalmente de rojo 40, amarillo 5, amarillo 6, contienen benzideno. Es un conocido carcinógeno. Solamente que la FDA vio que la dosis que se necesita en ratitas es muy pequeña, entonces bueno, en adultos no va a pasar nada. Y por eso está permitido. Por eso les digo, no siempre eso de que la dosis determina el veneno está bien. La FDA lo que le importa son concentraciones en el alimento. Y entonces dicen, no, pues es que la concentración de este material es tan pequeña que no va a causar daño, entonces lo permitimos. ¿Qué es lo que pasa? Que tú no te comes solamente unas sabritas normalmente, o sea, comes eso, pero resulta que consumes otro alimento que tiene el rojo número 40, y luego vas por otro que tiene amarillo tal, y vas acumulando a lo largo del tiempo. Inclusive llegas a comer la soya esa de color rojito y chequen qué color anda su vivir. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos aspectos, ¿sí? Y bueno, principalmente en quienes más va a afectar es a los niños, porque si le estoy afectando en la etapa de desarrollo, su sistema nervioso, ya cuando llega adulto, pues va a estar diciendo, oh, es que te gusta el TDAH. Entonces, mucho cuidado. Vamos a mirar el mejor alimento. Darwin. Esto era una actividad que se ha hecho con ustedes, pero este año lo voy a quitar por cuestiones de tiempo. Pero les pedía que cada quien agarrara un producto de su casa y analizara los ingredientes. Entonces, si ustedes se fijan en los chetos, empezamos bien. Otra cosa, cuando leen la etiqueta de ingredientes, el primer ingrediente es el que más contiene ese alimento. Y el último ingrediente es el que menos hay de contenido. ¿Okay? Entonces tiene harina de maíz enriquecida, y luego te dice por lo que pusieron aceite vegetal, condimento flaming hot. Y luego empezamos con maltodextrina, que es una sustancia que induce diabetes. Ok. Luego tenemos sal, azúcar, glutamato monosódico, extracto de levadura, ácido cítrico, y luego empezamos con los colorantes artificiales. Rojo número 40, amarillo número 6, amarillo número 6, amarillo número 5. Vamos para otra vez. ¿Qué dice que son carcinógenos? Dióxido de titanio también es carcinógeno. Girasol, queso cheddar, cebolla en polvo, sobre leche, concentrado de proteínas sobre leche, eso. Pero no sé si se fijan ustedes. Y eso pueden hacer con alimentos que estén consumiendo. Por ejemplo, el Gatorade azul tiene un colorante azul, y ese colorante azul también es carcinógeno. O sea, si eso, no hay personas. Azul brillante. Muy bien. Entonces, meme me encantó. Sí. Mi abuelo lleno de plomo, mi papá lleno de asbesto, y yo lleno de microplásticos. Literal. Ahí vamos. Y bueno, les voy a arreglar una de las cosas. Y no he hablado de los vapeadores. Muy bien. No se comprueba, pero es malo. Miren, para fines prácticos no hay nada peor que el tabaco. Hace unos 6 meses estaba en una junta de padres y se paró un pastor, no sé si les conté eso. Pero ya se los conté. Y dice, vamos a ponernos de pie todos a movernos, porque sabían que estar sentado es peor que fumar. Y fue como que, no hay nada peor que fumar. O sea, estar sentado es malo, pero fumar es lo peor que pueden hacer para su cuerpo. ¿Qué cáncer causa fumar? Todos. Así, no batallen, todos. O sea, es cancerígeno no solo del pulmón. Muchos, cuando uno piensa fumar, piensa cáncer del pulmón, pero no piensa cáncer de vejiga, cáncer de laringe, cáncer de mama, cáncer de cervix, o el que quieran, digamos, cáncer de riñón, etc. Fumar causa cáncer, no cáncer de, causa cáncer. ¿Okay? Esa es una de las cosas que tiene mal. Entonces, fumar es la causa más prevenible de cáncer o de muertes en general a nivel mundial. Si
Si, por ejemplo, aquí en México se prohibiera fumar y la gente dejara de fumar, en un futuro la cantidad de gente que va al hospital sería mucho menor. Entonces el gasto que se hace lo podríamos invertir. En vez de invertir en un paciente que nunca se cuidó toda su vida y que estamos batallando, mejor lo podemos utilizar en un niño con cáncer. ¿Sí? Eso es algo que suena bien feo, pero yo lo he pensado mucho. La gente que no se cuida, que fuma, que no hace ejercicio, que no come bien, etc., deberían de quitarle seguros, que no mueran. ¿Por qué? Porque están ocupando el dinero que el gobierno puede utilizar en gente que tiene accidentes, que tiene cosas no prevenibles. Hay lugares como Italia donde si tú tienes cáncer de pulmón pero fumaste, pierdes el seguro y a ver cómo te lo arreglas. ¿Sí? Así debería de ser, o sea que ya sabes para qué lo sigues haciendo. Entonces la causa exógena más común de los cánceres, no de cáncer de pulmón, de los cánceres, es el tabaco. Y si hablamos de cáncer de pulmón, 90% de los cánceres de pulmón están asociados al tabaquismo. ¿Cuál es el cáncer a nivel mundial más prevalente? Cáncer de pulmón. Entonces, no sé si se dan cuenta. O sea, el cáncer más prevalente en todo el mundo, y podríamos reducirlo tanto si la gente dejara de fumar. Están también los fumadores pasivos o de segunda mano, ellos también pueden tener cáncer de pulmón. Y si hablamos de los compuestos, esto ya está fuera de decirlo, tienen más de 2.000 compuestos químicos que pueden causar cáncer. Entre ellos tenemos la nicotina. La nicotina por sí sola causa cáncer, porque muchos dicen, yo no fumo, yo mastico tabaco. Está bien, también causa cáncer. Okay. Y luego tenemos hidrocarburos aromáticos policíclicos, que ya hablamos anteriormente, que son aditivos que se le agregan al tabaco, nitrosaminas, que es otro cancerígeno comprobado, que también está en los embutidos, no sé cuántos comen, les encanta el jamón, chorizos, salchichas, etc. Los embutidos también tienen nitrosaminas y también están asociados al cáncer. Aminas aromáticas y otras. Sí, porque también tiene ahí nicotina y otras sustancias. Entonces, sí. Si se fijan, riesgo de morir en fumadores y no fumadores, o sea, realmente hay va habiendo una diferencia por cualquier causa, ¿no? Vamos a sacarnos estas tablitas. Aquí, algunos de los componentes que tenemos, ahí está la nicotina, y bueno, tenemos otros ahí, benzopireno, formaldehído, y bueno, nitrosaminas y otras cosas que ya mencionamos. Entonces, el simple hecho de fumar nos puede causar problemas agudos, de los que sí o sí vamos a presentar casi siempre. Entre ellos va causando metaplasias y daños al pulmón por el aumento del estrés oxidativo. Entonces, hablamos mucho de bronquitis, enfisema pulmonar, que es frecuentemente causado por fumar. Tenemos a largo plazo el desarrollo de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Es un factor de riesgo para desarrollar aterosclerosis. Y entonces, ya atacamos. ¿Cuál es la principal causa de muerte a nivel mundial? Cáncer de pulmón. ¿Por cáncer? Cáncer de pulmón. Y 90% son causados por fumar. Entonces, podríamos reducir eso si prohibimos fumar o si la gente dejara de fumar. Luego tenemos cuáles son las principales causas de muerte por enfermedades. Las enfermedades cardiovasculares. Y luego, uno de los principales factores para desarrollar enfermedad cardiovascular es el tabaquismo. Entonces, también podemos disminuir mucho la tasa de muerte por ese lado. Bueno, en mujeres embarazadas, pues puede causar abortos espontáneos, partos prematuros o bebés con un bajo peso y corta estatura, baja talla. Esta es una lista de las enfermedades que causa. Entonces, enfermedades crónicas son todas estas, no las voy a mencionar una por una, son demasiadas. Y cánceres que están asociados, pues todo el cuerpo, ¿no? Para simplificarlo. De hecho, si algún día viene una pregunta, les hacen una pregunta, ¿cuál es el principal factor de riesgo para desarrollar X cáncer? Y ustedes no se acuerdan, digan fumar. Lo más probable es que les digan. Muy probablemente, o sea, chance y la regaste, pero lo más probable es que no la hayas regado, ¿sí? No sé si me explico, pero les aseguro que van a batallar con la riesgo de infarto en pacientes que fuman y comparado con pacientes que no fuman, ahí tenemos los que no fuman, están mero arriba. Y luego si le agregamos alguna enfermedad extra, que de hecho ustedes ven a un fumador y muchos fumadores son obesos o no hacen ejercicio, tienen otros problemas de base, entonces va aumentando. Si encontramos todos los problemas de base, pues el paciente aumenta muchísimo su riesgo. Sí. Y luego son los que recibimos en el hospital
de que los familiares pues, nos llegan, se murió y usted lo mató. No. Él se mató. Sí, está todo bien marcado aquí en el mundo. Por eso dejé de consultar gente. Odio la gente, no sé. Bueno, tenemos otro problema a nivel mundial que es el alcoholismo. 50% de los adultos del mundo occidental consumen alcohol, 5 a 10% padece alcoholismo crónico y es responsable de la muerte de alrededor de unas 100,000 personas anualmente. Dani Pan. 50% de estas personas que mueren por alcoholismo son muertes asociadas al alcoholismo por accidentes y algunos de ellos ni siquiera estaban tomando alcohol. ¿Sí? De hecho, hasta da coraje cuando se accidenta el borracho, mató a toda una familia y él sigue vivo. O sea, qué fastidio. De ahí 15% es una causa de cirrosis hepática. Esto creo que ya lo habrán visto alguna vez. De hecho, se nos mencionó Rachel en uno de los casos clínicos que vemos para eso. Posterior al consumo de alcohol, del 10 al 20 es absorbido en el estómago, 70% hasta 80%, o sea, el resto es absorbido en el intestino delgado. ¿Okay? Y se distribuye a todos los órganos. 10% del alcohol que es consumido se excreta a través de la orina, la respiración, etc., sin haber sido cambiado o memorizado. Y eso les ayuda un poquito a los peritos, por ejemplo, a hacer una prueba de aliento. Y puedes estimar cuánto va a ser el nivel de alcohol en sangre, más o menos, porque ya sabes que es alrededor del 10% de lo que trae en sangre es lo que está expeliendo a través de la respiración. Sin embargo, si tienen algún paciente que tiene un accidente y sospechan que estaba tomando alcohol, lo mejor sería medir niveles de alcohol en sangre en vez del alcoholímetro, porque muchas veces se amparan de que no es una prueba fidedigna y entonces se zafan y ya no los pueden meter a la cárcel. En fin, esto es pregunta de examen. ¿Cuál es la enzima que se encarga del metabolismo del alcohol? Alcohol deshidrogenasa. Alcohol deshidrogenasa, muy bien. Es la principal enzima involucrada en el metabolismo. Y algo que vamos a tener de esto es que el alcohol deshidrogenasa utiliza el NAD y lo transforma en NADH, que va a aumentar la cirrosis de los tejidos. Entonces, estas enzimas que normalmente se utilizarían para el metabolismo de las grasas se empiezan a utilizar para el metabolismo del alcohol y las grasas que hay en el hígado se van a ir aumentando. Entonces causa esteatosis hepática, que es grasa en el hígado. Como hay aumento de radicales libres, aumenta el estrés oxidativo y entonces presentamos inflamación en el hígado y entonces ya no solo es esteatosis hepática, sino que tenemos esteatohepatitis. Y eso, si es una vez, tal vez no causa tanto problema, porque tomaste un fin de semana, te comiste bien mal y todo, pero pasa el tiempo y el hígado se repara. Pero ¿qué pasa si estás constantemente haciendo esto? Causas inflamación crónica en el hígado y esa inflamación crónica va a favorecer el desarrollo de fibrosis y esa fibrosis va a terminar en una cirrosis hepática. Entonces es uno de los principales problemas. Otros agentes metabólicos, el citocromo P450, y esta es otra causa de la que dejé de consultar gente. Es de, te llega el paciente el fin de semana, el viernes, me siento bien mal, no sé qué, creo que necesito un antibiótico. Lo checas y tal vez trae una infección que amerita antibiótico, o no. Le das medicamento mientras estás haciendo la receta. Oye, doctor, ¿y usted cree que voy a poder tomar mañana? Te llegan diciendo que se están muriendo, pero les interesa tomar el siguiente día. O sea, bueno, da ganas de. ¿Por qué no lo hagas? Muy bien. Y bueno, el último sistema metabólico es la catalasa, que solo se encarga del 5% del metabolismo. Y entonces, si agarramos una biopsia de un hígado de un paciente que está tomando alcohol, probablemente lo veamos así: una acumulación de grasa, con estetosis y con inflamación periportal, que sería lo de la esteatohepatitis. Y ya para. ¿A qué hora terminamos esto? 5 minutos. Muy bien, ya para terminar un poquito esto, 2 diapos más y ya. Los niveles de concentración de alcohol en la sangre van causando alteraciones en el sistema nervioso. Ustedes saben que el alcohol es un depresor del sistema nervioso. Entonces, cuando tenemos 50 miligramos por decilitro, empiezan a ocurrir cambios en el comportamiento. Por eso dicen que es muy bueno para la interacción social, porque tal vez si eres muy tímido, tomas un poquito de alcohol y te suelta un poco la lengua y empiezas a platicar más, o te gusta una muchacha y te empiezas a acercar a ella, tomas un poquito de alcohol y es más fácil que pierdas inhibición.
¿Cuál es el problema? Que ya no estás controlando. Entonces, cuando cambias en el comportamiento, cerca de 80 miligramos por decilitro empiezan a disminuir los tiempos de reacción. O sea que estoy tomando, ya tomé algo, tengo cierta concentración de alcohol en la sangre y se me ocurre salir a manejar. Si yo tengo que frenar o moverme de golpe, ya no lo voy a hacer. ¿Sí? O si se pelea con un borracho, pues va a ser más fácil ganarlo. Entonces, a menos que sea un borracho, muy bien. Me encantó este meme de Homero porque va a manejar y dice: pues yo no estoy en condiciones de manejar. Y digo: un momento, no debería de hacerme caso a mí mismo, estoy borracho. Estuvo genial. Muy bien, alrededor de 300 miligramos por decilitro causa un coma de manos. Ahora, un estado comatoso, perdón. Ahora, sabemos que es un depresor del sistema nervioso. Muchas veces tenemos un paciente accidentado que sabemos que estuvo consumiendo alcohol y le vamos a pasar una benzodiazepina. Tengan cuidado, porque ya tiene depresión del sistema nervioso. Ustedes le dan otro depresor del sistema nervioso, le van a causar un paro respiratorio. Entonces, si le van a dar una benzodiazepina a alguien que estuvo bajo la influencia de alcohol, asegúrense de tener todo para intubar, porque se les puede ir. Y ya a 400 miligramos por decilitro va a causar muerte por falla respiratoria. ¿Por qué? Porque se deprimen los centros de respiración y este paciente ya no va a respirar. ¿Okay? Ahora, esto varía dependiendo si son hombres o mujeres. Los hombres tienen más tolerancia al alcohol, entonces pueden llegar a aumentar. Y también varía dependiendo si son tomadores crónicos o no. Una persona que nunca ha tomado, eso le va a afectar más, pero alguien que se la ha llevado tomando toda la vida tal vez necesite niveles más altos en sangre. Entonces los alcohólicos crónicos presentan una mayor tolerancia. Le estoy tomando un poco acá, Rollita que sabía. Muy bien. Ok. Esta es una fórmula que nunca se usa para medir la concentración de sangre en el alcohol. Hay que conocer que existe, por lo menos para mi clase, conocer que existe. No les voy a poner en el examen de que el paciente tomó 5 o 6 veces todo esto, o tal vez sí. Pero realmente sí sirve para darse una idea, y si van a ser bien positivistas deben saberlo. Entonces tenemos el alcohol consumido en gramos, ahorita les voy a decir cómo se mide eso de los gramos, sobre el peso corporal del paciente en gramos por una constante. La constante es 0.55 en mujeres, es mayor en hombres porque ya les dije que toleran mejor el alcohol, y se multiplica por 100. Y a eso, si le preguntan al paciente: ¿hace cuánto tomó? No, pues hace 3 horas. Entonces le van disminuyendo 0.015 por hora que pasa. O sea, cada vez va disminuyendo la concentración de alcohol. Y con esto podemos llegar a esto de aquí. ¿Sí? O sea, les sirve para estimar. Ahora, cuando ustedes hacen su historia clínica, y los que ya fueron al hospital se habrán dado cuenta, cuando dice alcoholismo, dice alcoholismo positivo. Y está mal hecho. Entonces, deben de explicar qué consume, cuánto consume y cuánto tiempo o cada patrón consume. Y entonces tenemos esto. ¿Cuántos gramos de alcohol hay en una bebida estándar? 14. Eso sí es importante de saber. No importa si es cerveza, si es whisky, si es vino, lo que sea. Una bebida estándar tiene 14 gramos de alcohol. Entonces, ustedes saben que hay mayor concentración de alcohol en un whisky que en una cerveza. 40%. Vamos a ver. Ok, ven el vasito rojo de las fiestas. ¿Sí lo han visto? Sí. Okay. Una bebida estándar, por ejemplo, cerveza es una lata de cerveza es una bebida estándar, tiene 14 gramos de alcohol. ¿Sí? Pero cuando vas a tomar tequila, cuando el paciente va a tomar tequila, no se va a servir una lata entera de tequila. ¿Qué se sirve? Un shot. Entonces tenemos, este vasito es bien útil si van a una fiesta. No hay esas cosas. Entonces, whisky 1.5 onzas es una bebida estándar. O sea, la primera rayita del vasito, hasta allí. Eso es una bebida estándar. Es importante porque si me estás haciendo la historia clínica del paciente, tienes que preguntarse: ¿cuánto se toma? No, pues me tomo hasta aquí de whisky. No, pues son 3 bebidas estándar o 4. Y ya calculas cuántos gramos de alcohol consumen por día, o por semana, o por mes, o lo que sea. O sea, las marquitas que tienen vasos son para que te sirvan las diferentes bebidas. Para que las personas se sirvan diferentes. Ay, mira, las marquitas
Es muy útil si es saberlo. vino, es la segunda rayita de abajo hacia arriba. Ujú. Entonces, si tú lo llegas hasta allí, siguen siendo 14 gramos de alcohol. ¿Ok? Y cerveza, pues hasta la tercera rayita. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que se tomen un vaso entero de tequila o de whisky que se tomen un vaso de cerveza. ¿Sí? ¿En cuál va a haber menor cantidad de alcohol? Pues que en la cerveza. Entonces, si ustedes hacen la historia clínica de su paciente, pueden decir alcoholismo. Sí, ¿cuánto? 3 bebidas estándar los fines de semana. O lo multiplican 3 por 14 y dicen tantos gramos de alcohol el fin de semana. Y luego pueden poner, y es cerveza principalmente, o es whisky, o es vino, o es tequila, o lo que ustedes quieran. Pero hay que explicar todo eso. Y si ustedes van a las historias clínicas, a veces voy y reviso, dice alcoholismo positivo. O alcoholismo social los fines de semana. Y no te dice nada, o sea, te quitas el. No estás haciendo un estimado de cuánto alcohol está consumiendo el paciente. El chiste de la historia clínica es estimar los riesgos que tiene el paciente de desarrollar enfermedades. Entonces, Pero tomo normalmente por semana. cada cuánto, o sea, por ejemplo, yo tengo un familiar ya grande que desde que lo conozco amanece y lo veía sentado en la mesa de la cocina y está con su cerveza. Y luego, vamos, mijo, vamos a dar una vuelta a tal lugar. Y vas en el carro y va con su latita de cerveza. Oye, ¿y tú el día no estás tomando cerveza? Entonces, tienes que preguntar, ¿cuántas cervezas se consume al día? No, pues 2 six. Y entonces, ¿cuántos gramos de cerveza al día son? Es bastante. 12 por 14. Muchísimo. Soy hermano para hacerlo. 168. De hecho, creo que es el único que toma. Su ingesta de agua viene de las cervezas. 12 por 14. Pero entonces, ¿se fija que hay una gran diferencia de decir consume alcohol? Sí, a decir consume 12 latas de cerveza diarias. Estás especificando. Entonces, ya te estás haciendo la idea de que tiene mucho riesgo de desarrollar programas este paciente. Igual con el resto del tabaco, que ya lo habíamos visto en ese tabaco. 1 hora y 17 minutos. Es bueno. Esta es la primera que grabo. Y hasta ahí nos vamos a quedar.